bienvenidos a un podcast live de Manuela Aduanera, Conversaciones Aduaneras. Bienvenidos a todos a este espacio que es de ustedes, que es creado para la comunidad aduanera del país. Bienvenidos y bueno, les quiero contar que vamos a tener a una invitada muy especial, que es la doctora Silvia Paula González. Ustedes saben, tal vez los que no la conocen, pero es una de las abogadas más grandes de este país en temas aduaneros y de comercio exterior. Hoy quiero que hablemos sobre un tema muy chévere que pues tal vez en las organizaciones no se está implementando, se tiene que implementar, y es el tema del lavado de activos y la financiación del terrorismo como parte preventiva dentro de sus empresas. Quiero que hablemos de eso hoy y para eso vamos a tener a nuestra invitada, así que le vamos a dar la bienvenida. Aquí está, aquí está. Hola, ¿cómo estás? Hola Silvia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy bienvenida a este podcast que es de la comunidad aduanera y que todos los días estamos creciendo mucho en pro del crecimiento profesional y personal de todas las personas de la comunidad aduanera. Así que bienvenida a este espacio. Te queremos, antes como de empezar el tema, te queremos preguntar un poco sobre ti para las personas que no te conocen todavía, no tienen ese placer de conocerte. Cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria, cómo has llegado hasta donde has llegado para poder ubicarte en este mundo aduanero. Bueno, pues primero mil gracias a ti por la invitación. ¿Quién soy yo? Yo soy abogada de la Sergio Arboleda, tengo especialización en aduanas y comercio exterior y maestría del externado y maestría en tributación internacional, aduanas y comercio exterior también del externado. Llego al tema aduanero más o menos en el año 2002 y desde 2003, perdón, y desde ese entonces pues me he venido desempeñando en todo el tema de aduanas y comercio exterior. Súper, qué chévere. Tú eres una súper tesa y te admiro por mucho tiempo, te he admirado. Quiero que nos cuentes un poco sobre este tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. Muchas personas no saben que esto lo tienen que prevenir o que en sus organizaciones se tiene que prevenir ese tipo de cosas. De hecho, es un tema que ha sido como muy nuevo para muchas empresas y que inclusive las que quieren certificarse como una empresa segura ante la DIAN se encuentran con que tienen que hacer un montón de cosas para poder certificar que no tienen nada que ver con el lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, como esto de qué se trata, cuéntanos un poquito para que entremos como en un contexto. Bueno, pues el tema básicamente la importancia de la prevención del lavado de activos está en que seamos conscientes que podemos ser utilizados para la comisión de ese delito y cualquier otro de los delitos fuentes del lavado. Y nosotros en comercio exterior puntualmente tenemos diferentes conductas o diferentes delitos que pueden llegar a materializarse, pueden llegar a tipificarse en nuestro día a día sin que nosotros seamos el actor principal, pero podemos llegar a ser utilizados para ello. Ejemplo de ello, el fraude aduanero, el contrabando, podemos ser utilizados para el narcotráfico. Entonces, todos esos delitos determinantes, todos esos delitos fuentes son los que nosotros desde el campo del comercio exterior tenemos que prevenir el ser utilizados. Y creo que la importancia del tema es en la prevención de este gran delito y flagelo del país. Claro, y cómo, digamos, se puede prevenir ese suceso dentro del comercio exterior, porque como tú lo decías, en el comercio exterior estamos sujetos a que nos pase en cualquier momento que de pronto alguno de nuestros proveedores o clientes esté inmerso en este tipo de situaciones y cómo nosotros no vamos a terminar ahí metidos. Pues yo creo que parte del tema de la prevención o el corazón de cualquier mecanismo de prevención es conocer a tu contraparte, saber tú con quién estás negociando, sea esta contraparte tu proveedor, tu agencia de aduanas, tu agente de carga, tu depósito, tu comprador, dependiendo de quién tú seas y dependiendo de quién sea esa contraparte. Creo que el conocer a tu contraparte es fundamental en todo el proceso y que ese conocimiento no se limite a ser un conocimiento del momento cero del inicio de la relación, sino que sea un conocimiento permanente y continuo, de tal forma que sepas de forma constante quién es con el que estás haciendo cualquier tipo de negocio.
Entonces creo que la debida diligencia es fundamental en lo que se refiere a todo el tema de la prevención del lavado. Eso te iba a preguntar, la debida diligencia. Eso se está hablando mucho en el comercio exterior y créeme que muchos de los empresarios pequeños y medianos no tienen ni idea de qué es la debida diligencia y eso cómo se hace o eso para qué sirve. El proceso de debida diligencia es un proceso de conocimiento. Entonces nosotros desde en nuestro campo de comercio exterior estamos posiblemente acostumbrados por nuestra circular 170 del año 2002, que es una norma bastante antigua, a conocer a nuestro cliente. Pero se nos olvida que existen otras contrapartes que igual tenemos que conocer. Entonces esa debida diligencia pues básicamente no es otra cosa que conocer a quienes y con quienes nosotros realizamos cualquier tipo de, nos relacionamos. Y esa debida diligencia pues debería buscar el conocer cuáles son esas operaciones, los productos, los servicios, en qué consiste esa relación que vamos a tener. Entonces, si nosotros vamos a transportar carga, pues de quién vamos a transportar carga. Es normal que transporte entre esa jurisdicción y esa otra jurisdicción. Si nosotros vamos a realizar agenciamiento aduanero, pues es normal que estén trayendo ese tipo de mercancías desde esa jurisdicción. Es normal que esa empresa que posiblemente tiene un capital muy bajo pueda llegar a soportar esas operaciones de comercio exterior tan altas y no solo las operaciones, lo que es el flujo, el pago al exterior, sino el pago de los tributos aduaneros. Es conocer, es entender a esa contraparte, es entender la relación que nosotros tenemos. No es vender por vender o comprar por comprar, sea un bien o un servicio, sino es entender a esa relación que estamos creando con esa contraparte. Claro, es que ahí es donde está, digamos, el mayor miedo de muchísimas empresas y es yo con quién estoy contratando. Y ahí es donde entra ese asesoramiento de empezar a buscar, no sé, esas listas restrictivas, antecedentes o algo que nos muestre un poco una carta abierta de quién es esa persona con la que nosotros vamos a iniciar un contrato y no solamente en materia de comercio exterior, sino también en exportación, por ejemplo, de servicios o inclusive de proveeduría nacional, es que sobre todo de proveeduría nacional, porque nuestros proveedores acá en Colombia son, digamos, un alto riesgo. Tú decías ahorita que la normatividad era un poco ya, pues muy viejita. Cuéntanos, ¿tú qué opinas sobre esa normatividad? ¿Crees que es lo suficientemente fuerte o sólida para el comercio exterior? Pues al decirte que estamos hablando de una circular del año 2002, pues ya ese apellido a esa norma, que es ese año, pues la hace totalmente antigua. Y lo hace totalmente antigua comenzando porque es una circular que, como te decía, me dice a mí, usted conozca a su cliente. Y el cliente no es la única contraparte que yo tengo, no es con la única contraparte que yo debo prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Yo debo prevenirla con absolutamente todas y todas, entiéndase el proveedor, entiéndase mis accionistas, entiéndase mis miembros de junta, entiéndase mis empleados, entiéndase absolutamente todos. Entonces ya por eso se está quedando atrás. Y pues sin dejar de mencionar todo lo que es el riesgo, porque finalmente cualquier otro sistema de los sistemas en materia de prevención de lavado de activos que tenemos en las regulaciones colombianas, como podemos tener el de la superfinanciera, el de las supersociedades, el de juegos de azar, en fin, cualquier otro sistema está basado en riesgo. Tú necesitas basar tu sistema de prevención en riesgo y la circular 170 no lo hace. Entonces, han venido dándose o desarrollándose unas buenas prácticas internacionales que posiblemente otros sectores las han acogido, que posiblemente no, que otros sectores a nivel nacional las han acogido y han modificado sus normatividades y nosotros seguimos manteniéndonos en una circular del año 2002. Entonces, pues yo sí creo que es necesaria una modificación a esa circular y no solo posiblemente una modificación a la circular, sino darle un nivel mucho más alto dentro de la pirámide normativa que tenemos. Claro, porque es que digamos que aquí en Colombia lastimosamente muchas empresas toca es o por la ley o sea por la fuerza o no lo implementan básicamente, sabiendo que esto es más allá, es un beneficio de poder saber con quién estamos negociando, de poder estar tranquilos de que el día de mañana no nos van a meter a la cárcel al representante legal porque hicimos un proceso con una empresa que no estaba verificada. Entonces es muy grave cuando nosotros no entendemos el panorama del por qué las cosas se tienen que hacer, ¿cierto? Hay un tema que yo me pregunto, pues que se pregunta también muchas personas en este tema y es
hemos escuchado mucho sobre el beneficiario final, pero no sabemos de qué se trata. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, antes de entrar en tema de beneficiario final, tú mencionabas y cuando pues decías, no queremos no queremos tener problemas. Entonces, a mí me parece importante hacer mención ahí a que este proceso de vida diligencia no es exclusivo, como decía yo, del momento cero de la relación, sino adicionalmente implica un conocimiento permanente. Y ese proceso de vida diligencia, también como para complementar la respuesta anterior, es un tema de indagar, de verificar, de documentar y de actualizar. Y esta documentación es muy importante porque no es solo conocer a Manuela Aduanera, sino es tener ese conocimiento debidamente documentado para que el día de mañana yo pueda probar que Manuela Aduanera el día 16 de julio existía con estas condiciones y que las operaciones que iba a realizar conmigo tenía la capacidad, la solvencia, etcétera, para poderlas llevar a cabo. Y tiene que ser permanente, pues porque claramente Manuela Aduanera puede cambiar, hoy ser una, y en un mes o en 6 meses ser otra a nivel documental y a nivel real. Entonces, por eso esos 4 momentos. Y con relación a la pregunta de quién es ese beneficiario final, pues básicamente el beneficiario final es como quien maneja la marioneta. Entonces, es aquel que se beneficia de la sociedad. Entonces, existen diferentes criterios para poder llegar a ese concepto de beneficiario final. Entonces, aquel que tiene la titularidad del 5% o más del capital, de los derechos al voto, de los activos, es aquel que tiene la situación de control o en caso dado también hay un criterio residual. Entonces, nosotros nos podemos encontrar con contrapartes que nos dicen, no le doy la información de beneficiario final, porque es una información confidencial. Hecho que no debería ser así, pero pues nos encontramos en el día a día con esa realidad. En ese momento y cuando hacemos una debida diligencia para poder llegar a ese beneficiario final y encontramos que no logramos llegar a ese beneficiario final, pues podemos llegar a aplicar ese tercer criterio, que es el criterio residual, y poder entender como beneficiario final al representante legal. Pero lo que sí es claro es que nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para poder llegar a esa persona natural que controla, que maneja y en cuyo nombre se realizan todas esas operaciones. Ahí, digamos, lo que tú decías, muchas empresas no van a darte precisamente porque si es una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificada, pues precisamente se constituyen para que no se revelen los socios. Pero entonces, en estos casos donde nos piden hacerle una debida diligencia a estas empresas, ¿cómo hacemos, o sea, cómo podemos hacer para que la empresa a la que yo le estoy pidiendo esa información pueda otorgarla dentro de un marco de confidencialidad o algo, pero que pueda entregar la información para yo poder saber con quién realmente estoy negociando? Eso es muy difícil. Yo creo que parte de eso está en la claridad y en la confianza. Si tú comienzas a transmitirle a tus contrapartes la importancia de la prevención y la importancia del conocimiento de la debida diligencia, es algo que no te digo que va a ser inmediato, pero tarde o temprano es algo contagioso. Entonces ellos van a contagiarse de esa prevención, por decirlo así, y van a tratar de suministrarte, de la misma forma que te van a solicitar, van a tratar de suministrarte la información. Y hoy en día prácticamente pues, un porcentaje muy amplio y sobre todo en nuestro sector tenemos que hacer procesos de debida diligencia en prevención de lavado. Entonces, en la medida en que haya claridad de las contrapartes, en la medida en que se pueda explicar el por qué estoy solicitando esa información, el por qué quiero llegar a ese sujeto llamado beneficiario final, puede llegar a fluir un poco más la información. Y ahí podrían llegarte a dar, ¿qué dan? Dan composición accionaria, pero claro, la composición accionaria debe estar abierta en todas sus capas
para poder llegar a esa persona natural que maneja y que se beneficia y que controla la operación. Te pueden dar incluso lo que están dando ahora, que no es obligatorio, de hecho, y no se debería, no, pues yo no lo podría solicitar, pero lo están dando las empresas, es el registro de beneficiario final ante la DIAN. Entonces, cuando muchas empresas, cuando tú les pides el beneficiario final, envían el registro que hicieron ante la DIAN. Y ahí ya vas a poder poco a poco llegar a conocer quién es esa persona natural. Y como te digo, si ya te enfrentas con empresas que no te dan la información, que se niegan a dártela, etcétera, etcétera, pues está el criterio residual, que es el del representante legal. Pero eso no es un poco sospechoso, digamos, cuando una empresa le empieza a decir a uno, no, yo no te voy a dar a ti nada, pues digamos que ya es como cuestión de uno como empresa tomar la decisión de, venga, no, esto está muy raro, más bien demos un pasito para atrás o miremos a ver qué hacemos, porque yo como empresa, como me prevengo frente a esos casos en donde no me quieren dar la información y yo no sé qué hacer. Pues cuando tú dices es un poquito sospechoso, creo que más allá de, ay, perdón, más allá de si es o no sospechoso, es un tema de evaluar. O sea, posiblemente si eh, dependiendo del riesgo y dependiendo del riesgo y cómo esté segmentado también tus contrapartes. Porque si estamos hablando que tú segmentas y una de las empresas que posiblemente por el sector en el cual se desarrollan está segmentada de alto riesgo, no porque ella sea un lavador de activos, ni mucho menos, ni un contrabandista, sino por el sector en sí mismo. Y esa persona se niega a entregarte información, sea este beneficiario final o cualquier otra parte de la información y documentación que tú solicitas, pues dentro de la segmentación esto debería ser un criterio, posiblemente no para no realizar operaciones, sino para estar mirando y para estar supervisando de una forma mucho más cercana a esta contraparte, podrías llegar a tomar la decisión o podrías incluso, dependiendo de ese perfilamiento de riesgo, tomar la decisión de no seguir con esa contraparte o ese relacionamiento. Está la ley 22, no, 2195, señala en su artículo 12 en el parágrafo cuarto que es obligación suministrar la información de beneficiario final. Sin embargo, se sigue uno encontrando con contrapartes que siguen señalando que estamos frente a información reservada. Entonces, ahí la parte de socialización, de comunicación, de darle a entender el por qué es vital. Sí, ese es como ya el relacionamiento que uno tenga con sus clientes y proveedores, porque finalmente de eso se trata también, de yo poder prevenir con quién estoy contratando. Y entonces ahí, digamos que esto de la debida diligencia, de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo es algo que si bien no es como una exigencia muy, muy grande a nivel normativo de que lo tienes que hacer o te sancionamos, ¿cómo hacemos para que las empresas sean más conscientes de que esto pues está en la ley, ¿cierto? Se tiene que hacer y que tiene consecuencias no hacerlo, más allá de que hoy en día pues no veamos como, o pues no sé, tal vez estaría equivocada, pues que haya una sanción muy específica por no hacer el compliance o la debida diligencia? Pues mira que depende de cómo lo quiera uno ver el tema sancionatorio. Comienzo por el tema penal. Finalmente, si yo no prevengo el lavado de activos o la comisión de cualquiera o el ser utilizado para la comisión de cualquiera de los delitos determinantes del lavado de activos, pues puedo terminar por lo menos investigada en un tema penal. Eh, y eso, pues, como tú mencionabas, el ejemplo del representante legal, pues no hay cosa, no hay peor dolor de cabeza que lo penal. Y por otro lado, pues tenemos actores que sí tienen sanciones específicas. Por ejemplo, las agencias de aduana tienen sanciones por no conocer al cliente y tienen sanciones por no presentar reportes de operaciones sospechosas. Incluso la sanción del no reporte de operación sospechosa puede llevar a la cancelación a esa agencia de aduanas. Las comercializadoras internacionales también tienen unas consecuencias y sí, unas consecuencias en materia de incumplimiento de algunos de los aspectos de la prevención del lavado de activos. Los usuarios operadores también las tienen. Entonces, no es tan así que no todos la tengamos. Hay unos actores que en nuestro decreto 920, decreto ley 920, la tienen y la tienen
expresa, y hay otros tantos que pueda ser que no la tengan, pero la obligación de prevención, como lo decía el título de esta invitación que pusiste, es una obligación de todos, porque es hacer país, ¿no? Finalmente. De hecho, el decreto 920, bueno, dime algo, el tema de la solvencia económica tiene mucho que ver con ese tema de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, porque de hecho eso nos da causal de aprehensión, para que lo sepamos. Si ustedes no tienen, por ejemplo, no sé, se los he dicho mucho, ustedes tienen en su Cámara de Comercio un capital suscrito y pagado por no sé, 5 millones de pesos, pero van a hacer una importación por 200 millones de pesos. Entonces ahí no hay una coincidencia. Ustedes tienen que demostrarle a la DIAN, pues de dónde van a sacar la plata para hacer esa importación, porque si no la DIAN de una va a creer que hay un lavado de activos. No. Yo diría que no es que la DIAN vaya a pensar propiamente que hay una conducta de lavado, pero sí claramente es una señal de alerta para la administración. Desafortunadamente el concepto de solvencia económica es un concepto que todavía no hemos logrado terminar de digerir, porque pues no está como muy claro a qué se refiere solvencia. Entonces una empresa que esté en reestructuración para salir adelante no tiene solvencia, es una de las preguntas que en algún momento nos hemos hecho y que pues como te digo, desafortunadamente no es muy claro ese concepto. Pero lo que sí es cierto es que es una señal de alerta para la administración que sí tiene una consecuencia clara en la normatividad, y es que si usted no demuestra la solvencia, sin entrar pues en el universo de la ubicación en el RUT, que es otra de las hechos que analizan cuando van a aplicar esta medida cautelar, pues la consecuencia es la aprehensión. Entonces, y la aprehensión, pues, en términos generales, es una medida cautelar que implica que yo pierda la mercancía, por lo menos por un tiempo, mientras logro defenderme y logro demostrar que la causal de aprehensión no se materializa. Entonces sí me va a generar un proceso de definición de situación jurídica por el hecho de yo no poder demostrar esa solvencia económica. Y ya de ahí, pues obviamente se puede llegar a presentar señales de alerta que al interior de la administración de la DIAN se evalúe para efectos de temas de lavado y demás. Aquí hay una pregunta que nos hacen y es, ¿cómo funciona esto en el caso de los clientes en el exterior? ¿Qué tienen que hacer para tener en cuenta eso en el lavado de activos y financiación del terrorismo? Pues el proceso de la prevención del lavado es con todos. La prevención del lavado y más en el tema de comercio exterior es un tema que en donde yo, como te digo, tiene que ser hacia todas mis contrapartes. Entonces, hacia el exterior, igual, si yo tengo contrapartes en el exterior, sean estos proveedores de bienes o de servicios, o pues, accionistas o empleados, entre otros, pero pues centrémoslos en clientes y proveedores, pues no va a ser un proceso de debida diligencia de la misma forma, claro, ajustado a la realidad. Es decir, yo no le voy a poder pretender solicitar un RUT, pues porque no será el RUT, será el documento de identificación tributaria. No podré pretender que esa contraparte me suministre una cámara de comercio, sino el documento de incorporación en el país respectivo, y así sucesivamente. Yo obviamente tengo que entender que cada uno dentro de su país tiene sus particularidades, sus exigencias, pero yo no puedo, por el hecho de que mi contraparte esté en el exterior y posiblemente se dificulte o no sea tan fácil el hacerle entender el por qué estoy pidiendo esos documentos, no puedo no hacer, porque precisamente si está en el exterior, posiblemente con ese estoy realizando operaciones de comercio exterior, y si estoy realizando operaciones de comercio exterior, pues son precisamente esas operaciones las que tanto el informe, la Evaluación Nacional de Riesgo, como Gafi, como la Organización Mundial de Aduanas, como otras entidades han señalado que que el comercio exterior es el flujo de bienes y de dinero, hace que tenemos que prevenir en ese flujo el lavado de activos y la comisión de cualquiera de los otros delitos fuente, con temas de sobrefacturación, subfacturación, eh,
facturas falsas, entre otros. No, y digamos que también ustedes pueden terminar metidos en un lío cuando, por ejemplo, el proveedor, normalmente esto pasa mucho con los proveedores en China y a muchos de mis clientes les ha pasado que el cliente, el proveedor en China les manda un Excel y les dice, haga usted la factura como le pidan allá en Colombia. Y entonces queda uno aquí como, perdón. Entonces, ese tipo de situaciones también hay que prevenirlas dentro de los procesos de lavado de activos. Es que yo siento que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Este tema tú lo haces, tú lo manejas, cómo se maneja, eso tiene que ser con un oficial de cumplimiento. O sea, yo como empresario, ¿a quién tengo que acudir para que me haga estos procesos de prevención de lavado de activos? Pues el proceso en sí mismo lo tiene que hacer el empresario. O sea, cuando la prevención es la empresa, es todo aquel que compone ese cascarón, debe tener ese ADN de la prevención. ¿Qué se requiere para prevenir? Pues depende de quién seas tú en la cadena, porque si tú eres un usuario aduanero y tienes alguna inscripción, habilitación, registro, pues tendrás, lo más probable es que estés obligado por circular 170. Y lo básico es que tendrás que tener un CIPLA y eso te va a llevar a tener que tener un empleado de cumplimiento. Si eres una empresa que posiblemente ya por activos y o ingresos o por ciertas actividades estás obligado a a cumplir con la circular básica jurídica en el capítulo 10, pues vas a tener que tener un SAGRILAF o un régimen de medidas mínimas. Pero si eres un importador o eres un exportador que no tienes los activos y o ingresos, ni estás dentro de las actividades que te lleva por super sociedades a contar con un SAGRILAF o con un régimen de medidas mínimas, y tampoco estás obligado a circular 170, pues sí creo que como buena práctica de gobierno, como buena práctica de un buen hombre de negocios, debería tener un paso a paso de conocimiento de esas contrapartes. Y eso obviamente implica, más allá del oficial o del empleado de cumplimiento, porque eso será dependiendo del nivel y demás, por lo menos comenzar ese que no está obligado a tener un procedimiento claro de conocimiento de contraparte. Y ese, pues obviamente, lo puede construir internamente como lo puede construir con un asesor externo. Y ese procedimiento, creo que parte del secreto de los procedimientos de debida diligencia y de conocimiento de contrapartes está en no pensar que como mi vecino que se dedica exactamente al mismo sector mío, tiene uno, pues venga, préstemelo. No, cada uno tiene que ajustarlo a su propia realidad. Es una camisa hecha a la medida, es una camisa hecha a la medida. Entonces, podremos ser las dos personas la misma talla, pero si vamos a un sastre, el sastre te toma las medidas y acorde a esas medidas te hace tu camisa. Y así debe ser ese procedimiento en materia de prevención, en materia de vida y diligencia y en materia de prevención de lavado. Tu firma está súper enfocada también en este tema de, bueno, para las personas que tal vez no estaban al principio, bueno, Silvia es una abogada muy, muy importante en este país, tiene una firma muy chévere, muy grande también, se llama Anzola, González Anzola, ¿cierto? Eh, Sí, González Sanzora Abogado. González Anzola Abogados, y ellos también hacen ese acompañamiento en el tema de lavado de activos y prevención. Entonces, miren que yo siempre les digo, zapatero a tus zapatos. Yo siempre tengo un aliado para todo. Yo sé que con estos temas de prevención siempre tiene que haber una persona experta. Mejor dicho, tú has estudiado hasta la última coma de esta normatividad y de cómo funciona. Y yo sé que las empresas pueden estar muy, muy seguras de que están previniendo correctamente, que tú eres ese desastre que les puede ayudar a prevenir. Me preocupa el tema de que esto llegue a ser, digamos, un delito, de pronto que alguna empresa por el desconocimiento termine incursa en alguna conducta delictiva que luego termine, como te lo decía ahorita, el representante legal o los socios, que haya un descubrimiento de quiénes son esos socios y terminen en la cárcel. O sea, como empresario, yo qué tengo que hacer, cómo tengo que adaptar mi empresa, qué cosas debería, como unos tips que tú nos des para que el empresario no vaya a caer en ese error. Yo creo que lo primero, como les mencionaba, es conozca su contraparte y comience a generar al interior, sea su empresa grande, pequeña, mediana, micro, no importa, a generar una cultura. Y esa cultura, de la misma forma que tú dices que
que cómo hacer que el representante legal o los socios no terminen con un problema penal, de esa misma forma que sea del representante, de los socios y del representante legal que baje la cultura de prevención. Porque no sacamos nada con contratar a alguien y que sea alguien dibuje un procedimiento divino, escriba sendas páginas maravillosas, eh, y de arriba para abajo consideren que es una traba en el proceso y que posiblemente es una traba en la gestión comercial. Hay que ver la prevención de la mano de la gestión comercial. Hay que ver que son, en vez de chocar, como muchas veces se entiende, tienen que trabajar totalmente de la mano, tienen que construir empresas de la mano, tanto la prevención como el área comercial y el área de compras, etcétera. Entonces, toda la cultura de prevención debe venir de arriba y debe venir, y una vez la empresa, vuelvo a decir, micro, pequeña, grande, gigante, multinacional, universal, como lo queramos ver, si no viene de arriba, nada escrito me va a servir. Entonces, cuando la instrucción, cuando la cultura, cuando la enseñanza se llega a cualquiera de las fases de la compañía desde arriba, entra mucho más fácil al ADN. Y ahí la construcción de un procedimiento, la construcción de un manual, o ya teniendo construido esto, la puesta en marcha y la implementación de todo este procedimiento, de todo este andamiaje en materia de vida y diligencia, va a ser mucho más sencillo. Yo no voy a decir que fácil, porque claramente la vida y diligencia no es sencilla, pero sí va por lo menos a estar un poco más digerida, porque es que estamos hablando que es una instrucción de arriba hacia abajo, no es un ser que pusimos en una empresa a que implemente algo que no queremos tampoco al interior que implemente, porque lo vemos como una traba en nuestro proceso. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante y es, supongamos yo estoy haciendo la debida diligencia y me doy cuenta de que uno de mis asociados de negocio, un proveedor, un cliente X o Y dentro de la cadena de suministro, pues está cometiendo una supuesta conducta delictiva, o para mí es muy sospechoso, o para mí esto genera alguna alerta. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Denuncio a la DIAN? ¿Denuncio a la fiscalía? ¿Qué tengo que hacer como empresa? Bueno, pues todo ciudadano tiene que denunciar en la medida en que tenga conocimiento de una conducta antijurídica, una conducta penal. Pero a nivel de prevención de lavado, aquellos que ya tienen, que están obligados, vuelvo a decir, ya sea por circular 170 o por la circular básica jurídica o por la supertransporte, por la norma que corresponda, se tiene la obligación de presentar unos reportes. Y esos reportes se presentan ante la UIAF. Dependiendo de la entidad que me obligue, tengo una periodicidad para presentar reportes de ausencia, es decir, este periodo no tengo nada que reportar. Y cuando tengo una conducta de estas, como las que mencionan, en donde tengo un conocimiento, así sea, me genera mucha duda, no logro tener claridad de la operación, no logro justificar la operación que está realizando mi contraparte, pues puedo analizar y puedo llegar a la conclusión que se trata de una operación sospechosa, y esa tengo la obligación de reportarla ante la OIAT. Si yo no soy uno de esos actores que ya está vigilado, supervisado, o que tengo una norma propia que me obliga a presentar reportes, si no soy un importador y un exportador que no estoy ni vigilado, ni supervisado, ni tengo ninguna norma que me obligue, pero lo voy a implementar como buen padre, como buen hombre de negocios, en ese caso yo puedo eh, hacer como una especie de inscripción ante la OIAF, como el ciudadano preocupado, por llamarlo así, y presentar el reporte de la operación sospechosa que me corresponde. Esto obviamente sin olvidar que si yo tengo conocimiento de un hecho que lleva a la comisión de un delito, pues yo debería presentar la denuncia. Pero desde el punto de vista de los reportes, de lo que yo debo hacer sería ante la UIAF, ante un sistema que se llama el CIREL, y presentar el reporte correspondiente. Pero eso para las empresas que, digamos, están inscritas allí, o cualquier persona pudiera reportar en la OIA. Pues en principio son los que ya tienen un usuario ante el CIREL, que es el sistema de la OIAF, pero yo como ciudadano preocupado, como digo yo, también puedo inscribirme para presentar, obviamente, un reporte de una operación sospechosa puntual.
Ok, ok. Sí, es que eso es algo que las personas dicen, bueno, claro que aquí en Colombia la cultura de estar advirtiéndole a las entidades, oiga, esta empresa tal cosa, pues siempre genera como mucho miedo de las consecuencias o retaliaciones que puedan generar, ¿sí? Es cierto, pero digamos que como eso es un comportamiento esperado. Entonces, sí. Bueno, aquí otra pregunta y es que si sabes de pronto si la Diana ha dicho algo con base a la actualización de la circular 170, que si van a cambiarlo, si sabes de algún proyecto. Bueno, antes de responder esa pregunta, un punto que tú mencionabas ahorita, aquí en Colombia posiblemente da miedo presentar esos reportes. Es importante tener presente que esos reportes son confidenciales. Entonces, al ser confidenciales, son reservados, son innominados. Entonces, eso da un poco, pues da seguridad o da tranquilidad a la persona que presente ese reporte. Si la circular 170 va a ser modificada, no lo sé. En el año 2018, la DIAN trabajó en un proyecto de resolución. La Dirección de Fiscalización del momento trabajó en un proyecto de resolución ajustado a la realidad de ese momento. Esto era en el marco 2017-2018, era en el marco de los artículos que tenía el 390 de ese momento, 390-2016, pero esa resolución, después de, pues, de socializar diferentes versiones y recibir comentarios, la entidad quedó como en una situación de archivo, el por qué la verdad lo desconozco, y desde ese entonces no he conocido ni se ha publicado ningún proyecto que pretenda o modificar o darle un nivel más alto a esa circular 170. No, no lo conozco. Bueno, eso sí, digamos que vamos a ir ya dándonos cuenta en la medida que se vaya generando más alertas, ¿no? Porque digamos que las normas se van dando en la medida que la misma sociedad como que lo requiera, ¿no? Hay una pregunta aquí y es que si la lista OFAC es la única herramienta para verificar personas restringidas o hay más listas de consultas. No, la lista OFAC no es la única. Tú puedes revisar terroristas de la Unión Europea, la lista de Naciones Unidas de terroristas. Está la lista OFAC, que es la que uno llama popularmente la lista Clinton. Y, mejor dicho, hay un sinnúmero de listas. Y cuando tú por casualidad, si digamos tú llegas a tener contratado esos terceros que te revisan listas o esas fuentes de listas, estamos hablando de 200 listas aproximadamente. Entonces hay un sinnúmero de listas. En estos días estuve reunida como en un grupo de abogados y se me vino a la cabeza como ese recuerdo de un abogado que me decía, estoy demandando a la rama judicial porque los datos sensibles de las personas se están viendo en la consulta de procesos de la rama judicial y eso lo están utilizando para hacer fraudes y para, digamos que, sí, suplantar identidades, algo así. Dentro de la debida diligencia que uno tiene que hacer está también la búsqueda en los procesos de la rama judicial o eso no es obligatorio o digamos que eso es a criterio de cada empresa, cómo funciona esa búsqueda de antecedentes judiciales, no solo en los judiciales, sino en la rama como tal, que ahí aparecen casos de, no sé, no pago de alimentos o demandas civiles. Ese tema de la rama judicial en este momento está bastante discutido porque hay quienes consideran que no debe tenerse acceso a ella, como hay quienes consideran que tiene información relevante para un conocimiento, un debido conocimiento de contraparte, una debida diligencia. Entonces, pues es claro que si al margen de quien tenga la razón en el marco de habeas data y del respeto al dato de cada una de las personas, pues posiblemente un delito de alimentos o pues no tiene relevancia con la prevención del lavado de activos o un delito pues puede ser espantoso, un delito de acceso carnal violento es claramente totalmente reprochable, pero ¿y con el lavado de activos qué relación tiene? Pero cuando posiblemente una conducta relacionada con tráfico de estupefacientes,
de estupefacientes sí tiene una relación, sí puede llegar a tener una relación con lavado, o un tema de contrabando, o un tema de fraude aduanero, o un tema de favorecimiento al contrabando. Entonces, esa discusión que como te digo, pues no, no voy a decir quién de los dos grupos puede llegar a tener la razón. Sí, sí dentro de la información sí podría llegar a haber información relevante. Y en eso también creo que hay que analizar pues una sanción que hubo relativamente hace poco por parte de las supersociedades y fue bueno, por parte de la superindustria, perdón, por parte de la SIC y fue la que generó un poco esta discusión de ¿puedo tener acceso o no puedo tener acceso? ¿Hay datos importantes dentro de esa información para la prevención o no lo hay? ¿Cómo puedo yo llegar a tener acceso a esa información sin violar el habeas data del sujeto? Y esa sanción, pues vale la pena revisarla y analizarla, porque si mi memoria no me falla, a lo que hacía referencia es que yo no puedo tener robots de búsqueda, ¿no? En caso en que yo tengo que respetar la, el protocolo, los principios de habeas data que tenga la misma página de la rama judicial. Entonces, esa fue la que originó toda esta discusión. Pero ahí, de la misma forma que hay quienes, como les digo, consideran que es una información 100% confidencial y que debe ser 100% reservada, hay otros quienes opinan que hay datos ahí que pueden llegar a servir para ese conocimiento de esa contraparte. Digamos que eso es como ya cuestión de uno hacer correctamente esa búsqueda y entender de qué se trata, como todo el contexto y sobre todo si esos delitos están conexos, están asociados a el lavado de activos y financiación del terrorismo. Hoy en día hay muchas empresas que están incursionando en estos temas de cannabis medicinal, de todo eso. Esas empresas también están obligadas, si no estoy mal, a estar en ese sistema que tú decías para la prevención del lavado de activos o esas empresas no. Si no me falla la memoria, tienen una norma especial y deben prevenir. Y claramente por el sector deberían prevenir. No estoy diciendo que obviamente quien trabaje con cannabis sea un lavador de activos, ni mucho menos, porque pues es una nueva industria, es un nuevo sector, es un nuevo desarrollo, pero sí tiene, yo creo que una, una necesidad de deber de desarrollar esa prevención y sobre todo para que no sea malentendido el negocio. Y creo que un punto, un ejemplo es los juegos de azar hace unos años en materia de prevención estaban totalmente mal vistos. Y el mismo sector de juegos de azar dijo, aquí vamos nosotros a limpiar nuestro sector, vamos nosotros a demostrar que somos un sector limpio, que somos un sector sano, y comenzó a trabajar en todo el tema de la prevención del lavado. Entonces, el sector en sí mismo puede llegar a tener hechos que lo oscurezcan, pero son los miembros de ese sector los que tienen que trabajar por mostrar un sector limpio. Es una industria y una industria que debe poder tener acceso a bancos, que debe poder tener acceso a créditos, que debe poder tener acceso a tener unas contrapartes que posiblemente por el sector le pidan uno que otro documento adicional para poder entender que se trata de un negocio de cannabis y no de ocultar un negocio de narcotráfico a través de una posible industria del cannabis. Entonces es simplemente entender eso. Y un sector que también creo que vale la pena mencionar, que desde el punto de vista de prevención implica también un conocimiento profundo, no quiere decir la profundidad que sea un lavador de activos esa industria, claro, sino que por la industria me tengo que conocerlo en mejor forma, es todo el tema de activos virtuales. Entonces, pues, si yo sé que pertenezco a ese sector, pues yo para qué me voy a comenzar a negar a suministrar la información, más bien la entrego, la tengo organizada, gestiono y de la misma forma que a mí me piden, pues yo también prevengo esa conducta. Claro, total, total. Bueno, yo creo que ya no veo más preguntas. Igual, yo siento que este tema es súper importante que lo abordemos como empresas, que de verdad lo volvamos parte de la cultura, como tú lo decías, desde la cabeza. Aquí hay muchos gerentes, muchas personas que me ven que son
empresarios que están arriba y que seguramente o que están en la toma de decisiones de una empresa generen esa iniciativa, generen esa duda, esa necesidad de prevenir este tema, porque ustedes saben que Colombia de por sí ya es un país que está muy sesgado a esos temas y que de cara a sus clientes internacionales, si ustedes están previniendo, tienen prácticas preventivas, pues eso les va a dar, digamos, como una carta de transparencia frente a su proveedor, frente a su cliente, frente al resto de las personas que los están consumiendo. Entonces, yo les recomiendo mucho que inicien sus procesos de debida diligencia. ¿El compliance es lo mismo que debida diligencia o es diferente? Yo creo que la debida diligencia hace parte del compliance. El compliance es cumplimiento. Entonces, y es cumplimiento no solo a nivel de prevención de lavado, sino es cumplimiento normativo. Y creo esa palabra, por ejemplo, que haya una cultura de cumplimiento al interior de las empresas es vital. Que haya una cultura de control de riesgos, que haya una cultura de cumplimiento normativo, que haya una cultura de cumplimiento en materia de prevención y que toda esa cultura de prevención y de cumplimiento normativo, de control de riesgos, de cumplimiento en prevención, entre otros, eh, se ingrese de verdad al ADN de cada uno de los empleados. Porque muchas veces las personas creen, ah, eso es un tema de los socios, eso es un tema del representante legal, pero no, pues no podemos olvidar que es que nosotros hacemos parte de esa empresa. Puede ser que nosotros no seamos el socio, puede ser que nosotros no seamos el representante legal, pero nosotros somos la empresa. Es un primer punto. Dos, que en el momento en que la empresa se vea inmersa en un tema de lavado de activos, el riesgo reputacional creo que es de los más difíciles, por no decir el más difícil de limpiar. Puede ser que yo no tenga nada que ver, pero el riesgo reputacional es muy difícil de limpiar. Entonces, la posición de cualquier empleado, grande, pequeño, de un nivel alto, de un nivel bajo, no importa, de pensar que eso es un tema del representante legal o de los socios, es una idea totalmente errada. Eso es un tema de todos. Todos los miembros de una empresa grande, pequeña o micro o mediana, como queramos verla, todos debemos estar en una política de prevención, de cumplimiento, ¿sí? Y demostrar esa política de prevención y de cumplimiento. Pues súper, yo creo que eso es el consejo más grande que nos puedes dar, la verdad, y te agradecemos mucho por todo esto que nos has contado, por todo tu tiempo, porque de verdad que tenerte aquí para mí es un gran honor y poder contar con tu tiempo, con tu experiencia, con tu conocimiento. Yo me siento muy feliz de poderle aportar a las personas como de la mano de una experta como tú, temas tan importantes que tal vez por el día a día de su negocio no lo implementan, porque su negocio, muchos de mis clientes son el día a día y es una locura y entonces se enfocan solamente en vender, 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 pero cuando se dan una vuelta para atrás se dan cuenta que toda su parte administrativa es un despelote y que falta mucho por organizar y que por estar solo enfocados en la venta han olvidado muchas cosas como la prevención, que a la final eso les puede cobrar factura. Entonces, pues la invitación aquí es que si necesitan algún tema de cumplimiento de activos y prevención, de lavado de activos y financiación del terrorismo, aquí están los datos de Silvia, me pueden escribir, bueno, en este momento ya está conectada con el perfil de invitado, pero si necesitan algún contacto directo, me escriben, yo se los puedo proporcionar de su empresa para que puedan implementar sus procesos de prevención. Y pues nada, te dejo la palabra para que los invites a que conozcan a tu firma, que conozcan los servicios que tú tienes también y cómo les puedes ayudar a todos. Bueno, pues mil gracias, Manuela, como lo dije al inicio, por la invitación a este espacio. A mí el tema de la prevención es un tema que, pues de la misma forma que me apasionan las aduanas y el comercio exterior, yo llegué a la al tema de la prevención del lavado de activos por estar inmersa en todo el tema de aduanas y comercio exterior. Entonces, más que invitar a que conozcan a González Anzola y demás, es que comiencen a analizar el tema de la prevención al interior, que comiencen a revisarlo y seguro van a encontrar que la prevención puede ir de la mano, como les decía yo, con el desarrollo del objeto social de cada una de las empresas y pueden ser dos áreas que trabajen de la mano sin chocar. Yo puedo vender previniendo, yo puedo comprar previniendo, yo puedo contratar previniendo. Entonces,
Sí, pues los invito a eso, los invito a que entren en este mundo de la prevención, a los que no han entrado al mundo de la prevención del lavado de activos y los que ya están, a que profundicen en sus sistemas, a que revisen esos sistemas y esos manuales de una forma constante para que se ajusten a las buenas, pues primero a las normas nacionales y dos, a las buenas prácticas internacionales. Total, esa es una excelente invitación y bueno, no, les agradezco muchísimo a todos por su tiempo. Ya saben que este podcast queda subido en Spotify y YouTube para que lo puedan volver a escuchar o compartir con todas esas personas que ustedes saben que necesitan escuchar esta información. Bienvenidos todos, nos vemos la próxima semana. Te agradezco mucho, Silvia, por tu tiempo nuevamente, por este espacio que nos diste. Esperamos que pases una excelente semana y a todos ustedes nos despedimos. Un abracito. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao.